Buenos días, viernes de Pascua, en este viernes en el que los mercados están cerrados a un lado y a otro del Atlántico y en el que se mira con muchísima expectación lo que ayer empezó a moverse alrededor de esa famosa recesión o no recesión en Estados Unidos. Teníamos por un lado ayer en declaraciones a Bullard, con todo el detalle, uno de los que han sido miembros más agresivos de la Reserva Federal, la Fed de San Luis, diciéndonos que el endurecimiento de las condiciones financieras no va a llevarnos a una recesión, sino que todo lo contrario, la situación exige un movimiento de endurecimiento todavía más de las condiciones financieras y que por tanto eso no va a cambiar la fotografía de una recesión que incluso él ve que podría no llegar, que podría estar fuera del radar ahora mismo por parte del Banco Central en Estados Unidos, de la Reserva Federal. Contrapuso ese sentimiento, esa sensación Jamie Dimon de JP Morgan ayer también en unas declaraciones en las que dijo que la recesión no tenía por qué llegar, pero que el hecho de la crisis bancaria y financiera podría, eso sí, conducirnos a una recesión más profunda. Lo decía Jamie Dimon empujando la fotografía hacia que la crisis bancaria ya supone de por sí un endurecimiento muy fuerte, muy potente de las condiciones financieras, porque los bancos dejan de prestar al ritmo que lo estaban haciendo. De tal manera que dice Jamie Dimon de JP Morgan en contraposición con Bullard que el movimiento de la crisis financiera nos empuja a una recesión porque las condiciones financieras que se van a endurecer suponen prácticamente un aumento agresivo de los tipos de interés en Estados Unidos y que esa fotografía nos lleva precisamente a que la recesión ahora mismo sea más fácil que se produzca que antes de la crisis bancaria. Aún así dice que la crisis bancaria está prácticamente a punto de terminarse después del movimiento que ha tenido de liquidez por parte de la Reserva Federal y también el movimiento de Suiza en la unión de los dos bancos, de Credit Suisse y de UBS, y llama la atención unas declaraciones que suenan un poco a accusatio non petita, accusatio manifesta, perdón. Excusatio non petita, accusatio manifesta, en el que JP Morgan, Jamie Dimon, dice que el movimiento que ha habido de depósitos hacia los grandes bancos no ha sido algo buscado, ¿no? Y es como, bueno, entonces, ¿para qué lo dices? En ese movimiento en el que los bancos se han reforzado en el capital, los grandes bancos norteamericanos han conseguido además una liquidez muy potente en el entorno actual a costa de una parte del sector financiero, a costa de una parte del sector bancario. De tal manera que esas declaraciones de Jamie Dimon no le hacen ninguna ayuda a los grandes bancos norteamericanos que precisamente están bajo el foco de si este movimiento de crisis bancaria lo que ha hecho ha sido reforzarles precisamente a ellos. El otro punto fundamental en la mañana está en lo que Alemania está planteando ya y está poniendo en jaque al conjunto de la Unión, pero sobre todo a España, a Italia y a Portugal. Alemania ha pedido un cambio en las reglas fiscales de Europa que impongan ajustes más lineales, ¿no? Es decir, quiere una tabla rasa entre todos los países europeos y eso perjudica evidentemente y de una manera muy clara a los países más endeudados, sobre todo a España, aunque no solo, también a Italia. Lo que busca Alemania, que siempre ha pedido una relajación del componente de endeudamiento cuando ellos lo han necesitado, es apretar las tuercas ahora mismo a los países del sur de Europa, que les dejaría en una posición muy complicada, a pesar de que han negociado algo muy distinto. Ahora lo que pide Alemania es un cambio de las reglas fiscales. Ese cambio de las reglas fiscales que además está pidiendo Alemania le puede hacer un daño enorme al conjunto de la economía europea, porque llevaría, por ejemplo, a países como España a una especie de austericidio como el de 2008, pero también, como les digo, a Italia, a Portugal, a Grecia. Vamos a ver si Francia de refilón también no tiene una parte también de endurecimiento de esas condiciones. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese entorno? Alemania quiere una tabla rasa para una unión fiscal que pueda permitir caminar hacia una unión económica mucho mayor que la que tenemos ahora, pero de la mano de un endurecimiento de los márgenes o de las condiciones para los países del sur de Europa, sobre todo España e Italia. ¿Qué es lo que puede suceder en ese entorno con ese endurecimiento de las condiciones? Le puede provocar un problema en los presupuestos a medio y largo plazo. ¿Pero qué es lo que está viendo Alemania? Que sigue el derroche en los países del sur en medidas, por ejemplo, que conocemos campañas financiadas con dinero público en América Latina por parte de algunos ministerios españoles. Es decir, derroche de dinero innecesario. ¿Tiene razón Alemania en una parte? Pues miren, sí. Mira, hay una parte que diga, oiga, ustedes están con un déficit que nos está perjudicando a todos y que nos pone el mecanismo antifragmentación como un elemento que puede ser más habitual de lo que pensamos si la crisis bancaria no termina de pasar.
Y sobre todo hay una situación en la que una parte del contribuyente del norte de Europa está cansado de financiar los déficits del sur. Sobre todo si no son para aumentar la calidad de vida, sino para hacer política, sino para hacer un gasto de política, un gasto ideológico. Y eso que estamos hablando de gobiernos de izquierdas a un lado y a otro de Europa, al norte de Europa y al sur de Europa, Scholz, Sánchez. Estamos hablando de gobiernos de coalición muy centrados en el lado de la izquierda. Y sin embargo, en el norte de Europa se están cansando y mucho ya de esa política del sur de Europa de derrochar el dinero, que sería la clave fundamental. Dos temas más en este Viernes Santo. Uno de ellos, la visita de Macron y von der Leyen. Es decir, Xi Jinping se la ha pasado en grande viendo a los líderes europeos pedirle que obligue a Putin a salir de Ucrania. Fíjense porque en el statement publicado sobre todo por China, China ha defendido una solución política que tenga en cuenta la preocupación de seguridad legítima de las partes. ¿A qué le suena esto? A Rusia. Es decir, la respuesta de Xi Jinping ante un movimiento de Macron y von der Leyen ha sido la misma de siempre. Aquí hay un plan de paz, aquí lo tenéis, lo podéis coger o no, pero no vengáis encima a presionar para que yo le diga a Vladimir Putin, haz esto o haz lo otro, que sería un poco el posicionamiento, la fotografía que le han pedido von der Leyen y Macron a Xi Jinping. La respuesta ha sido clarísima, va a tener una conversación con Zelensky, que es lo único que ha conseguido sacar von der Leyen, pero incluso eso lo va a hacer con condiciones. Lo hará en el momento en el que lo permita la situación actual en la guerra de Ucrania. De tal manera que Macron y von der Leyen han salido por piernas de China en el sentido de no haber conseguido ni un ápice de los objetivos que querían a la hora de mover a Xi Jinping hacia una solución que conlleve que China se pone al lado de Occidente contra Rusia, que es directamente lo que le han pedido a Xi Jinping. Ha dicho, oiga, lo que tiene que hacer no solo es condenar, sino decir que está contra lo que está haciendo Rusia. Y China, Xi Jinping, les ha dicho que no. ¿Por qué? Porque hay una política de bloques. Y porque China sabe de una manera muy fehaciente que el siguiente en las sanciones puede ser él. Ya saben también que el mensaje es muy claro por parte de von der Leyen. Tienes que obligar a Putin a salir de Ucrania, de toda Ucrania. Y la respuesta, el mensaje, ha sido muy claro con la repetición de esas posiciones ya tomadas. Y es, hay que respetar los mecanismos de seguridad también de cada uno de los países. La situación ha sido un poco extraña. Un último punto. Saben que el otro día Donald Trump, en esa comparecencia que vimos aquí en Negocios Televisión, habló de el final de la hegemonía del dólar. Y dijo que el dólar y Estados Unidos podían vivir la peor derrota en 200 años. Dijo que ahora mismo hay una serie de países que están pudiendo contraponer un modelo económico y monetario diferente que puede hacer caer al dólar. Básicamente dijo que los BRIC estaban luchando por una moneda, que es verdad que lo han anunciado, que pueda romper el predominio de Estados Unidos. Miren, hay un informe de Credit Suisse Research que apunta a que un movimiento al alza de tipo de interés demasiado temprano por parte de la Reserva Federal quitaría entre un 15 y un 20% el valor del dólar frente a las principales contramonedas, sobre todo al euro. Eso sería un festival alcista para Europa y sobre todo para el euro y para el Banco Central Europeo, que vería desinflacionario completamente ya al euro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que está planteando este informe es que ni el renminbi ni el euro pueden ahora mismo plantarle cara al dólar por cómo está configurado. Por un lado, por la Unión Monetaria Europea, ya significan el 20% de las reservas, pero tampoco el renminbi por la fortaleza a nivel de relaciones internacionales, a pesar de que China está haciendo avances muy importantes, como hemos visto en los últimos meses. ¿Qué es lo que plantea este informe de Credit Suisse Research? Lo que plantea es que sí que puede haber un cambio muy importante cuando los bancos centrales ya no necesiten tener reservas de monedas, precisamente porque se ha digitalizado la moneda. Es decir, lo que está planteando Credit Suisse Research es que ese movimiento hacia el euro, al dólar digital, al renminbi digital, lo que puede es alterar la configuración mundial de la moneda y significar ese cambio hacia un paradigma monetario distinto, precisamente de la mano de la digitalización de las monedas, es decir, de las CBDCs, que en ese capítulo podían conformar un cambio en las estructuras de reserva de las monedas, ser menos importantes y a partir de ahí sí generar bloques a través de monedas digitales,
de bancos centrales que permitan acabar, en ese caso sí, con la hegemonía del dólar en cuanto a la necesidad de que todos los países tengan reservas en la moneda norteamericana, en la moneda estadounidense. Ese informe de Credit Suisse Research lo que plantea es que ojo con la depreciación en el momento final hasta la entrada en las monedas digitales, porque puede dejar todavía más débil al dólar y en esa entrada ya directamente en las monedas digitales generar pequeños bloques en el mundo donde haya monedas de referencia y donde los BRICS ahí sí tengan una fuerza muy importante si todos se aglutinan alrededor de una sola moneda digital. Que no está del todo claro, según dice el informe, que sea alrededor del renminbi, del yuan. Viernes Santo, con mucho movimiento de fondo, aunque saben que hoy los mercados no abren, pero con todos estos temas, sobre todo alrededor de von der Leyen, Xi Jinping, cómo se ha vuelto von der Leyen, con una situación muy complicada también para su imagen, después de pensar que iba a ir a China a poner en su sitio a Xi Jinping, y a quien le han puesto en su sitio es a ella y a Macron. Y el otro punto fundamental, del dólar, cuidado a medio y largo plazo, que esas monedas digitales, según Credit Suisse Research, pueden cambiar toda la fotografía. Buen Viernes Santo, buen descanso.